Bien, vamos a tomar esta tarde la enseñanza, el tema que venimos estudiando ya por unas semanas. Esta es la cuarta parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a recordar brevemente, ya comprendimos que tanto Judá como Israel pecaron. Se les dio carta de repudio, de divorcio. Fueron perdidas, fueron desechadas. Cuando Mashiach decía, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, no se estaba refiriendo a ningún gentil, no se estaba refiriendo a ninguna otra nación. Se estaba refiriendo a casa de Israel, casa de Judá y aquellos efraimitas, aquella plenitud de los gentiles. Efraín, en el cual fueron la plenitud de los gentiles. Aquellos que alcanzan, por eso dice en Bereshit, así bendecirá, o en este nombre bendecirá Israel, diciéndote, hágate como Efraín y como Manashe, te haga pueblo, no siendo. Porque Efraín y Manashe no nacieron en Canaán, ellos nacieron en Egipto, eran hijos de José. Y le dijo, estos dos van a ser míos, estos dos van a ser como si fuesen un pueblo, ya no son tuyos. Vas a tener, y si habla la escritura que José tuvo más hijos, pero estos dos serán míos, y en ellos bendecirá a Israel. En ellos podrá cumplirse lo que yo le dije a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas. ¿Cómo? Jacob nos muestra en ese capítulo 48 diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate como Efraín y como Manashe. Entonces nos transportamos más adelante y encontramos que ambos, tanto casa de Judá y casa de Israel, son despedidos. Carta de divorcio, leímos la semana pasada acerca de lo que hablaba Mashiach en el capítulo 10 de Yohanan, de Juan. Mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas me oyen y me obedecen. No solamente, ahí no se estaba refiriendo solamente a casa de Judá, casa de Israel, sino a toda oveja, a toda aquella a la cual oía su voz. ¿Cómo sabe que oye su voz? Porque le obedece. ¿Y cómo sabe también que oye su voz y que le obedece? Porque no escucha a otro, dice, mas a otro no oye. Otra doctrina no absorbe, no la retiene, no la acepta. Ama mi palabra. Ese es mi pueblo. Esos son aquellos los cuales yo vine a buscar. Entonces, leímos la semana pasada también que el Eterno mismo iba a venir por su pueblo. Iba a venir a reconciliarse. Casi lo que pasó, si no mal recuerdo, el capítulo 14 del libro de Shoftim, de Jueces, que un levita, a su mujer, le fue infiel. Y él la fue a buscar y le fue a hablar amorosamente a casa de su suegro. Ese levita era aquel, el que fue a buscar y le habló amorosamente. Pero la ley no le permitía hacer eso a ese levita. Posteriormente llega a una ciudad, a su mujer, después de otra historia, la violan, la matan, habla la escritura que la violaron toda la noche y muere, y este hombre la parte en 12 partes y la reparte por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, lo que es todo desde casa de Judá hasta donde acaba Israel pegado con Siria, la reparte. Hay un desastre. La ley no le permitía a ese levita tomar por esposa aquella a la cual ya la había tomado otro hombre, según nos dice Devarim 24, 1 al 4. Vamos a leer para recordar, nos quede claro lo que les estoy diciendo de que les dio carta de repudio. Yirmiyahu, Jeremías capítulo 3, 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Aquí ya le había dado carta de divorcio. Y si le dio carta de divorcio a Israel, también le dio carta de divorcio a Judá. Ya no la puede volver a tomar. La ley, vamos a ver qué dice Devarim 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad. No puede ya tomarla. Los que conocen la ley, aquellos que conocen la Torah, saben que esto no puede ser. Tenemos Osea capítulo 8, versículo 9, donde dice que Efraín fue y alquiló amantes. No puede ya tomarla. ¿Qué va a acontecer? Y menos Mashiach puede tomarla por esposa. Dice el libro de Ibrín, capítulo 5, versículo 4 y 6, versículo 9 nos dice que le dice: mi hijo eres tú, yo te he hecho Coanín. Tú eres Coanín según la orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote, le dice. Eso le determinó a Mashiach. Vaikra capítulo 21, Levítico 21, 14 y Yehezkel 44 nos dan referencia cómo no puede tomarla. Vamos a leer Yehezkel 44, 21. Ninguno de los Coanín beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, viuda que fuere viuda de Coanín. No puede tomar una repudiada, tiene que tomar una que sea de la casa de Israel. O sea, no se puede casar con un gentil. Para que se efectúen las bodas del Cordero, el Cordero no va a venir a tomar gentiles, va a venir a tomar gentiles que se convirtieron en pueblo, porque no puede tomar. ¿Quién es el Cohen Agadol? ¿El sumo sacerdote? Mashiach Yahshua. Pero él no va a venir a casarse con una gentil. Tiene que tomar una de su pueblo, israelita. Entonces el gentil tiene que hacerse pueblo para que pueda efectuarse aquello. Entonces, aquí empieza el misterio de las Besorot, de las buenas nuevas. Vamos a ir a Romillín, capítulo 7. Ya encontramos, ya hay un Cohen, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se va a poder efectuar esto? Si no puede tomar ni a gentiles, ni a Judá, porque ya le dio carta de divorcio, ni a Israel tampoco, porque ya le dio carta de divorcio. El capítulo 7. Y vean cómo empieza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, o como está traducido ahí la ley. Hablo con los que conocen la Torá, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ésta es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Aquí hay algo que checar, ¿eh? Si aquí nos está diciendo a fin de que muramos a la ley, estamos diciendo que Shaulo, o Pablo como tradujeron, es un antisemita, es un anti-yaudí, es un antipueblo, porque dice, le está diciendo una buena noticia: has muerto a la ley. No, no le está diciendo. Vamos al versículo 21, en adelante hasta el 25. En el mismo capítulo, dice el 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim. Pero veo que otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim y a Yahshua HaMashiach, a Don nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo
a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. ¿Quién gobierna el cuerpo? La mente. Así es que con la mente yo sirvo a Elohim. Y también gobierno este cuerpo. Y he muerto a qué ley. ¿A cuál se estaba refiriendo? A la que leímos el versículo 4. A la ley del pecado. Así es que en Mashiach Yahshua hemos muerto a la ley. Aquí nos aclara, encuentro otra ley. He muerto a la ley del pecado, no a la ley de la Torá. Estaríamos diciendo que es una contradicción. Tu ley es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo voy a morir a esa? ¿Cómo la voy a dejar? Teilín 119, versículo 153 dice, una cosa he aprendido, que tus mandamientos son para siempre. Entonces no podría haber dicho Shaulo que hemos muerto a la ley, que ya no se va a efectuar. No, sino que hemos muerto a la ley del pecado. Pero encontramos en los primeros versículos que leímos, para que a fin de que ya murió y resucitó, ahora sí se puede casar. Pero ahora ya tenemos un esposo nuevo. Si se casare con otro hombre, ya no es adúltera, dice. Ya está el esposo. ¿Y de dónde sacamos la virgen? Vamos a ver la carta a los Corintios, segunda carta, versículo 11. Segunda carta, 11, 2 al 4. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Mashiach. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque aquí se estaba diciendo Shaulo a ellos. Incluso leemos el versículo 1, dice, ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, toleradme, porque yo lo celo. Como si yo les dijera, ojalá me toleraren. Ustedes piensan que estoy loco, que todo lo que le estoy diciendo, estoy loco. Ojalá me toleraren un poco de locura. Lo celo con celo, porque lo estoy preparando como una virgen para Mashiach. Los estoy preparando. Ojalá me toleraran un poco de locura, porque los estoy preparando. Me estoy preparando como una virgen, dice, porque los celo con celo de Elohim, pues os he desposado. O sea, al yo enseñarles Torah, los estoy desposando. Dice, con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Mashiach. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Mashiach. Porque si viene alguno predicando a otro Yahshua que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, en otras palabras, si vienes y recibes a otro Yahshua del cual hemos predicado, ¿cuál hemos predicado? Aquel que cumplió la Torá y que vino a enseñarte Torá y que te dijo que si lo amabas guardaba sus mandamientos, no uno que te dijera que la Torá estaba anulada. Capítulo 5 de Mateo dice, no penséis que he venido a abrogar. O sea, ni siquiera se te imagine eso. No penséis que he venido a abrogar la ley. Si yo te predico que él ya la vino a abrogar, te estoy predicando otro Yahshua, dice. Y dice, y si lo aceptas, bien lo toleras. Estás aceptando eso, estás aceptando la mentira y no te estás preparando para ser una virgen para Mashiach. Si lo hacéis así, bien lo toleráis. Vas a hacer lo que hizo Efraín, alquiló amantes para sí. Y dice, y que predicar un evangelio diferente. ¿Cuál evangelio diferente? Dice en la carta de Romanos, el capítulo 10, versículo 8, mas como está escrito, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti y en tu boca está. Estaba citando de Barín 34. Esta palabra que yo te mando hoy no está hasta el otro lado del mar, no está hasta el cielo, para que digas quién podrá ir por ella. Cerca de ti y en tu boca está, para que no digas que no la puedo cumplir, para que no la llames la carga de la ley. Amatí Torateja, cuánto amo tu Torah, en ella medito todo el día. Eso dice el Bene Israel, no dice que es una carga, dice que es vida y que le purifica y lo prepara como una virgen para el día de las bodas del Cordero. Vamos a Igaluk, a Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como una voz de multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Adonai, nuestro Elohim todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los kadosh, de los santos. Una cosa es tener una buena moral y otra cosa es tener acciones justas. Acciones justas es la obediencia a la Torá y al Padre. Porque hay gente que es atea y dice yo soy una buena persona, y realmente es un buen marido, es un buen ciudadano, es un buen patrón o un buen empleado. Esa es una buena moral. Acciones justas es obedecer la Torá y al Padre. ¿Qué es lo que lo vistió a la novia, al pueblo, al Israel? Las acciones justas. Y a su novia se le ha concedido, a su esposa, que se vista de lino fino y resplandeciente. Esas acciones justas. Se le ha concedido, a ustedes se les está concediendo. Pero muchos van a decir, no, yo me voy de jeans, no, yo me voy fachoso, yo ni voy. A todos se les ha concedido que se vistan de lino fino. Pero muchos dirán, no, mi vestimenta anterior me agrada más. Tolerarme un poco de locura. Porque los celo para prepararlos como una virgen para Mashiach. Entonces, las bodas no se han efectuado aún, apenas se van a efectuar. Con aquella que se haya arrepentido de no guardar su Torá y que hoy pone por obra todos los días. La pone. Recordemos que dice Gilel, Lucas 19:10, dice que él vino a buscar y a salvar, o sea, no solamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queda claro entonces que Israel, que Yehudá e incluso Efraín están perdidas por todas las naciones, están dispersos. Eso lo aprendimos semanas antes. ¿Cuál era primero? La Torá. Y pongo delante de ti la verajá y la uklalala. La bendición y la maldición pongo delante de ti. Y si no, te va a venir la maldición. Y si no, la bendición. Pero después le dijo, con todo y eso, si no lo guardas, vas a ser disperso. Está disperso. Tanto Judá, tanto Israel, tanto Efraín están dispersos. Necesitan ser encontrados, necesitan ser salvados. Mas el misterio en Mashiach Yahshua es que también las naciones, los gentiles, sean copartícipes del pueblo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 2 y 11 y 19. Y también 3, 1 al 7. Dice 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Acordaos, dice ¿quién? Los gentiles. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Vamos al 3, 1 al 7. Aquí es donde se aclara más el misterio. Por esta causa, yo, Shaulo, prisionero de Mashiach Yahshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para vosotros. Porque por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach Yahshua por medio de las Besorot, del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Que los gentiles son qué? Copartícipes. Y leímos en el versículo 19 del capítulo 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tanto Yehudá, tanto Israel, tanto Efraín y todos los gentiles, reunir en él todas las cosas, dice la carta a Colosenses capítulo 1, para que en todo él tenga la preeminencia, era el propósito de él, que de todos los pueblos hiciera uno, como dice en Yehezkel capítulo 37, 18, hijo de hombre, toma una vara, y a uno escríbele ahí casa de Judá, y a otro escríbele ahí casa de Joseph, palo de Efraín,
y júntalos. Van a ser uno. La plenitud de las naciones y Yehudá, como dice Romillín capítulo 9, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino todo el que viene a la descendencia de Abraham, a Mashiach Yahshua. Todo el que viene a esa descendencia es israelita, ni porque hayan nacido, ni porque sean también hijos de Abraham. La descendencia que bendijo es la de Isaac. No bendijo a Ismael, sino por medio de esa descendencia es que tanto Judá, tanto Israel, tanto Efraín y todos los gentiles pueden entrar y prepararse como una virgen para las bodas del Cordero, para que aquello se efectúe en lo posterero. Comprendemos que Yehudá e Israel están perdidos, mas hay muchas naciones que están perdidas. La fe en Mashiach y en la Torá puede salvarlas. Hay muchas naciones que no comprenden este anunciamiento. Vamos a leer Romillín 11 al 31. Romanos 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Por eso en el capítulo 1 de Masec, de Hechos, los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en estos días? Estaba en pie el templo, estaba en pie la muralla, estaba en pie todo. ¿A qué reino se refería? La identidad. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Iba a restaurar la identidad. Le estaba hablando de lo que dice Yirmiyahu, capítulo 6, versículo 16, que tenemos ahí. Paraos en los caminos y mirad. Preguntar cuál sea la senda antigua. Preguntar por el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. De eso le estaba hablando, de esa restauración. Cuando venga la restauración de Israel, va a ser mucho mejor. Dice, si su defección fue riqueza a los gentiles, les permitió entrar, cuánto y más su restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quién? Gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si pues algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Como dijo la mujer de Shomerón, de Samaria. Sé que la salvación viene de Yehudá. No te jactes, porque ella es quien te sustenta. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Alguien podrá decir aquí, no, por su incredulidad. ¿Cuál incredulidad? De que no creyeron en el Mesías. Realmente es un pequeño remanente el que está ahorita en Jerusalén, o el que estaba en aquellos tiempos. Todas las tribus estaban dispersas. Realmente no es que hayan tenido incredulidad, que no creyeron en el Mesías. Leemos todas las cartas, leemos la carta de Jacob, la carta de Pedro, todas las cartas. A los expatriados, a los dispersos en el Ponto, todos estaban dispersos. Era un pequeño remanente que estaba ahí. No es que por decirlo así, los judíos no hayan creído. No está hablando de esta incredulidad. Está hablando a que se habían olvidado de su Torá, que no habían respetado su Torá. Dice, fuiste injertado, versículo 21. Pero si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados.
pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que fue por naturaleza olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado Efraín, la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión su libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué encontramos? Que por medio de la desobediencia pudo entrar, pero dice, teme, porque ellos olvidaron su Torah, ellos dejaron de cumplirla. ¿Tú quién eres como para que no la cumplas y tú sigas en pie? Que el Eterno haga prosperar estas palabras en su corazón y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach.